Cuando se produce la liberación flash de Jorge Glass el día domingo anterior, de ayer hace 8 días, yo no vi a la gente armando caravanas ni en Guayaquil, ni en Manglar Alto, ni en ningún otro lado. Directito fueron a la Tacunga. Quiere decir que esta gente supo. Y tenemos un gran invitado con el que vamos a hablar, por supuesto, de lo que pasó el fin de semana antepasado con la liberación de Jorge Glass a través del habeas corpus, y por supuesto, pues, entra en la película y vamos a tratar de matar todos los mitos y a clarificar todas las dudas sobre este tema. Carlos Pareja Yanuseli ha entrado a la situación a decir, me he portado tan mal como Jorge Glass, pero no me dejan salir, y esas dudas las vamos a clarificar con Ismael Quintana. Ismael, gracias por estar con nosotros, bienvenido a nuestra casa. Hola Ricardo, un abrazo para ti, un abrazo y saludo para quienes nos escuchan. Ismael, bueno, como tú eres un personaje reconocido en redes sociales, en el país, y sabemos tus posiciones claras sobre el tema de Jorge Glass, y hemos decidido entrevistarte para clarificar ciertas dudas que yo creo que, a pesar de que los ecuatorianos tienen claras, no las conocen a detalle, y tal vez por eso sabemos las cosas, pero no, pues, definitivamente. Te pregunto, comencemos con lo más básico. Jorge Glass ha sido liberado por un habeas corpus. En la Constitución ecuatoriana y en la ley ecuatoriana, siendo tú abogado constitucional, ¿qué es un habeas corpus y en qué casos se pueden aplicar, Ismael? A ver, el habeas corpus es una garantía jurisdiccional, y esta garantía en principio lo que hace es proteger el derecho a la vida y el derecho a la libertad, básicamente. ¿La libertad de quién? De quien está privado arbitraria, ilegítima, ilegalmente de este derecho, de esta libertad fundamental, sea que esta privación de la libertad provenga de un proceso penal, como por ejemplo una prisión preventiva, o cualquier orden de privación de la libertad que se dé extra proceso penal, ¿no es cierto? Una tortura, un secuestro, una desaparición forzada. Para esos casos está en principio el habeas corpus a la luz del artículo 89 de la Constitución y del 44 y 45 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales. El asunto es que la Corte Constitucional ha ido ampliando a través de la jurisprudencia que emite, ha ido ampliando cada vez más el espectro de procedencia de esta garantía. Y lo más importante para contextualizar con el caso de Jorge Glass es que a partir de una sentencia vinculante del año anterior, de ponencia del ex juez Agustín Grijalva, la Corte señaló que el habeas corpus procede también frente a aquellos casos en los cuales, habiendo sentencia de condena ejecutoriada, en la fase de ejecución o del cumplimiento de esta condena, el preso, el condenado, puede recibir reiterados, dice la Corte, tratos inhumanos, crueles, degradantes, que pudiesen poner en riesgo la salud, la vida, en general la integridad física y psicológica del condenado. Entonces, en esos casos... Ismael, perdón que te interrumpa. Esto que tú estás explicando es lógico, y tú me dices que cada vez se ha ido ablandando más. Pero te pregunto a ti, siendo abogado, ¿no es fácil, digamos, armar esta fábula de un habeas corpus cuando una persona puede instar que tiene tal cosa, que tiene tal otra, que ve fantasmas, que ve a Mickey Mouse, digamos? ¿No es fácil hacer esto? A ver, en la práctica real del habeas corpus esto no es sencillo. Cualquier abogado constitucionalista, o con mucho más énfasis los penalistas que se dedican más al habeas corpus en la práctica profesional, te van a comentar que incluso habiendo sentencia favorable para un cliente, es bien complejo conseguir una excarcelación a la velocidad del rayo como la que se consiguió en favor de Jorge Glass. Es decir, ¿por qué razón? Porque cuando tú consigues un habeas corpus, por ejemplo, te caducó la prisión preventiva, propones el habeas corpus, te lo van a conceder. Incluso en esos casos, el SNAI es muy riguroso para verificar que esa persona no tenga otras órdenes de privación de la libertad o no tenga otros procesos con condena ejecutoriada. Entonces, por esa razón, es muy complejo conseguir, en términos muy generales, conseguir al menos de modo limpio un habeas corpus. Ahora, en el caso de Jorge Glass... ¿En cuánto tiempo? Sí, eso le iba a preguntar. ¿En cuánto tiempo generalmente se puede conseguir y en cuánto tiempo se consiguió el habeas corpus de Jorge Glass? A ver, en principio la ley te dice que tú tienes presentada la demanda que llamar en 24 horas a una audiencia, y que en esa audiencia, en términos generales, se tiene que resolver con la presencia del privado de la libertad
si es que se concede o no el habeas corpus. Y la excarcelación o la liberación del privado de la libertad debe darse inmediatamente. Es decir, en términos de la ley, tú deberías tener un habeas corpus concedido máximo en 48, 72 horas. ¿En cuánto lo consigue Glass en ese tiempo? El problema es que ese tiempo, que es el que dice la ley, no se aplica para el común de los mortales, ¿no? Entonces, cuando tú tienes un habeas corpus para el ciudadano de a pie, el abogado se demora en conseguir la excarcelación de esta persona, si es que es rápido, entre 4 y 5 días. A Jorge Glass se le concedió esto en menos de 12 horas, ¿no? Eso es algo que no se ha visto en la práctica común de estas garantías del habeas corpus. Entonces, eso se demora más o menos, si es que es rápido. Hay gente que incluso ha llegado a morir con boleta de excarcelación porque el SNAI no autoriza pronto la excarcelación de la persona. Yo he escuchado incluso de colegas que han tenido casos en los cuales con habeas corpus concedido a personas que tienen problemas de gangrena, enfermedades terminales, esta gente ha muerto en la cárcel esperando ser excarcelada, cosa que en el caso de Jorge Glass llamó poderosamente la atención. Entonces, parece que aquí estamos asistiendo a una suerte de doble rasero, ¿no? Tú tienes un ordenamiento jurídico para los políticos con poder e influencia, y tú tienes un ordenamiento jurídico para ti y para mí, para el resto, es decir, para los que no tenemos ni poder, ni tenemos influencia, ni tenemos la capacidad de abusar de las reglas del derecho con la finalidad de conseguir, en este caso, un habeas corpus, ¿no? Sí. Ismael, ¿usted se atrevería a dudar o a especular en contra, con animadversión, sobre cómo consiguió el habeas corpus Jorge Glass, cómo pues dijo el estado de salud en el que estaba o el estado mental? ¿Usted se atreve a dudar de todas esas apelaciones? A ver, ahí hay que hacer algunas precisiones. La primera, el habeas corpus, como el resto de garantías jurisdiccionales, y lo ha dicho la Corte Constitucional en sus sentencias, tiene la regla de inversión de carga probatoria. Me explico en términos muy sencillos. La regla de inversión de carga probatoria significa que si yo, Ismael Quintana, soy un reo, y Ricardo Mórtola es el Estado, es el SNAI, que es la institución encargada de la custodia y la protección de los reos, si yo demando un habeas corpus, como el caso de Jorge Glass, y yo te digo, Estado, no me estás dando acceso a medicinas, veo sangre en las paredes, se me asoma el cuco abajo de la cama, sueño que me voy a morir, no dejo de pensar en los amotinamientos, tengo problemas cardíacos, tengo una artritis terrible que no puedo ya ni caminar 3 metros porque es muy complicado para mi salud. ¿Quién tiene la obligación de demostrar procesalmente que lo que yo estoy diciendo en la demanda es falso, es inadecuado, es incierto? Ricardo Mórtola, director del SNAI, el Estado. El Estado tiene la carga de probar que lo que dice Jorge Glass básicamente es mentira. Y en el caso de Jorge Glass, lo que nosotros hemos visto en este caso, en este proceso, basta leer el acta de la audiencia, es que el abogado del SNAI y el abogado del Ministerio de Gobierno fueron a calentar la banca en la sala de audiencias, porque cuando les correspondió el uso de la palabra en la audiencia, y cuando ellos debían demostrar con prueba documental, testimonial, pericial, que Jorge Glass no ve sangre en las paredes, que Jorge Glass sí está con buen estado de salud, que Jorge Glass sí ha tenido acceso a tratamientos y a medicinas, resulta que los abogados del Estado te van y te dicen que no tienen nada que objetar. Y prácticamente eso se configura en una especie de allanamiento tácito a las pretensiones inadecuadas, improcedentes del accionante, pero que finalmente no fueron controvertidas por el Estado, por el SNAI. Y eso allanó el camino para que un juez incompetente en razón del territorio, violando reglas jurisprudenciales de la Corte Constitucional, te conceda un habeas corpus porque tu Estado no objetaste, no te opusiste ni probaste lo que debías demostrar en la audiencia. Entonces, en esas condiciones, yo te debo decir, eso ha dado primero a que en el campo político se empiece a especular sobre un supuesto pacto. Yo no sé si existe pacto, pero todo conduce a pensar que eso fue así. Es decir, si tú podías demostrar lo contrario y no lo haces, no vengas a rasgarte las vestiduras ahora. Es decir, esto no es solamente responsabilidad del juez. Y en lo jurídico, el caso está muy complicado porque pese a que procede el recurso de apelación, pese a que procede el recurso de apelación, en instancia de apelación los jueces, por regla general,
deben resolver en mérito de lo que consta en el expediente. Y lo que hoy consta en el expediente es que el Estado no ejerció defensa técnica, no presentó prueba ni objetó los señalamientos de Jorge Glass. Entonces, bajo esas consideraciones, yo te diría que va a ser muy complicado conseguir que esta irregular sentencia de Jorge Glass vaya a ser revocada. Y eso sí, hay que pues brindarle un caluroso aplauso al SNAI, que es quien tenía que defender el tema, ¿no? Sí, ya le voy a preguntar del SNAI, pero primero, como digo, quiero terminar sacando dudas. Jorge Glass fue liberado de la Tacunga y pues el juez era de Santa Elena y se Sí. llevaron a cabo ciertas acciones judiciales en Santa Elena. Digamos, allí hay una dicotomía. ¿Cómo se puede explicar? Hagamos una suposición. ¿Cómo puede explicar el Poder Judicial, el Estado, el SNAI, que ha sido un proceso jurídico, digamos, limpio, cuando pues encontramos dicotomía en lo más lógico, que es que Jorge Glass está en la Tacunga y el juez era de Santa Elena? Claro, ahí tú tienes un problema de incompetencia del juez, ¿no? Es decir, en esto yo creo que no hay mayor discusión, más allá de lo que otros colegas que están a favor de la concesión del habeas ¿Usted corpus. conoce el pasado del juez? Digamos, ¿a usted no le parece sospechoso que el juez haya... He visto, ¿no? He visto en varios reportajes que se trata de una persona que colaboró de cerca con el régimen del expresidente Correa, pero como mucha gente, ¿no? Es decir, más allá de juzgar la simpatía o antipatía que pudiese tener este juzgador con Jorge De hecho, Glass, todo lo que tiene que de ver hecho, me con... imagino que usted recordará cuando dejaron que Jorge Glass vaya vestido de saco y corbata Sí, a la penitenciaría. claro, Entonces, digamos, hay cierta efectivamente. simpatía. Sí, sí, por eso. Pero independientemente de eso, en estricto término jurídico, usted tiene un problema de competencia del juez. ¿Qué dice la ley de garantías jurisdiccionales respecto a estos casos? Las acciones de habeas corpus, por regla general, según el 44 número 1 de esta ley, se deben presentar ante el juez del lugar donde la persona está privada de la libertad o donde se presuma está privada de la libertad. En el caso de Jorge Glass era de dominio público que el hombre estaba cumpliendo no una, sino dos sentencias condenatorias ejecutoriadas por cohecho y asociación ilícita en la cárcel de la Tacunga. Sí, no se podía hablar en términos generales de desconocimiento del paradero de esta persona porque se supo que este exfuncionario estuvo privado de la libertad ahí, no 2 días, pues cerca de 4 años o más de 4 años. Entonces, esa es la regla general. ¿Qué dice la ley? Excepcionalmente, si es que yo logro demostrar que desconozco realmente dónde está privada la libertad de esta persona, puedo presentar la demanda ante el juez del domicilio del accionante. ¿Qué hace esta chica o señora, o lo que sea, Malavé, que es la que presenta la demanda a nombre de Jorge Glass? Claro, ella dice, se acoge a esta excepción y le argumenta al juez que ella no sabe, a propósito de los amotinamientos que se produjeron en días pasados, y dice que Jorge Glass fue trasladado presuntamente de la cárcel de la Tacunga, no sabe a dónde, y que por lo tanto ella presentaba la demanda ante el juez de Manglar Alto porque es el lugar del domicilio de esta persona, de esta chica, de esta señora Malavé, y que por lo tanto ese juez era competente. Eso no es así. Primero, por lo que le digo, es decir, primero era de dominio y conocimiento público que Jorge Glass estaba privado de la libertad en la Tacunga, más allá de que momentáneamente por razones de seguridad haya sido trasladado a otra cárcel hasta que las amenazas de amotinamientos pasen, pero luego él fue retornado a la cárcel de la Tacunga, tanto así que a la audiencia él se conecta telemáticamente desde la cárcel de la Tacunga. Es decir, era insostenible creer esta mentira de que Jorge Glass estaba desaparecido prácticamente. Y era insostenible porque a la demanda, si usted revisa, se acompaña cerca de 2.000 documentos anexos que tienen que ver con el estado de salud de Jorge Glass. Esto significa que esta persona que presentó la demanda en representación de Glass era una persona que estaba en constante contacto con Jorge Glass y sabía no solamente estas intimidades de salud, sino además dónde él estaba, quién le revisaba, quién le atendía médica y psiquiátricamente a Jorge Glass. Y en tercer lugar, porque usted apuntaba un tema importantísimo, cuando se produce la liberación flash de Jorge Glass el día domingo anterior, de ayer hace 8 días, yo no vi a la gente armando caravanas ni en Guayaquil, ni en Manglar Alto, ni en ningún otro lado. Directito fueron a la Tacunga. Quiere decir que esta gente supo.
Por que supuesto. Glass estaba preso en la Tacunga, que deliberadamente le mintieron al juez y que el juez, por ingenuidad o por mala fe, eso se tendrá que demostrar luego en un proceso disciplinario con una declaratoria previa de dolo, negligencia manifiesta o error inexcusable, decidió acoger como cierto ese señalamiento, pero además con el agregado de que el Estado, como vuelvo a insistir, teniendo la obligación de probar que Jorge Glass estaba en la Tacunga, no lo probó. ¿Ya? Entonces aquí hay unas responsabilidades compartidas que hay que hacer presente. Ahora, además, y con esto concluyo este tema, la jurisprudencia muy generosa de la Corte Constitucional, este fallo de 2021 al que venía yo refiriéndome, sí señala que en los casos de estos habeas corpus correctivos, es decir, los que se presentan en la fase del cumplimiento de la pena privativa de la libertad, el juez competente, dice la Corte, es el juez de garantías penales. ¿Ya? Y si es que no hubiese en ese lugar juez de garantías penales, entonces un juez multicompetente o un juez penal. Pero claro, el primer análisis que debió haber hecho este juez de Manglar Alto es por qué razón en Manglar Alto no hay un juez de garantías penales. ¿Y por qué razón entonces él tampoco podía entrar a conocer en subsidio el caso de Jorge Glass, incluso acogiendo la jurisprudencia tan generosa, como digo, de nuestra inefable Corte Constitucional? Porque en Manglar Alto no hay cárcel. Y según el Código Orgánico de la Función Judicial, tú estableces jueces de garantías penales solamente en los sitios donde hay centros de privación de la libertad, pues. En Manglar Alto no hay. Entonces, como no hay, él no era territorialmente competente, porque la Corte, cuando fija jurisprudencialmente esta especial y excepcional competencia, lo hace estimando que en estos casos vas a presentar la demanda de habeas corpus en el lugar donde esta persona está privada de la libertad, y que donde hay centros de privación de la libertad, por regla general, hay un juez de garantías penitenciarias. Entonces, como tú ves, sí hay serios problemas de competencia del juez que van a tener que ser revisados yo diría, al menos este es uno de los puntos que sin lugar a dudas en la Corte Provincial de Santa Elena van a tener que ser prontamente revisados, porque si el juez no tiene competencia para conocer el caso, mucho menos podía entrar a ya resolver el fondo de la garantía, que como te he comentado, también era improcedente. Pues no, tú no puedes conceder libertad a una persona que te dice que tiene problemas psiquiátricos y de salud, porque para estos casos la Corte Constitucional ha fijado medidas de reparación integral, tales como el cambio de centro de privación de la libertad, si es que lo que tú temes es que tu vida y tu integridad física corren riesgo, o el acceso a tratamientos, procedimientos médicos y medicinas, si es que el tema es que hay una afección a la salud. Pero la Corte ha sido tajante en señalar que a través del habeas corpus correctivo tú no puedes hacer lo que Jorge Glass hizo, es decir, evadir el cumplimiento de 2 condenas ejecutoriadas y que te las sustituyan así nomás alegremente por presentación periódica, si es que a eso se le puede llamar presentación periódica, y prohibición de salida del país, ¿no? Sí, Eso es irregular. Las irregulares son vastas y agrego que, por supuesto, al juez de Manglar Alto 10 días antes se había pedido una suspensión a su cargo a él, pues mientras más cabemos las irregularidades van a seguir. Pero quiero agregar ya las últimas 2 preguntas. La primera, ya sabemos todo lo que ha pasado, sabemos de la caravana, ya sabían que estaba en la Tacunga, la salida de Jorge Glass, sabemos todas las irregularidades, el juez, el SNAI. Pero la pregunta del millón es, que nos hacemos todos los ecuatorianos, ¿cómo va a acabar este caso? En este momento, ¿dónde está Jorge Glass? ¿Por qué no tiene un grillete? ¿Por qué solamente debe presentarse todos los lunes a la fiscalía? Y por supuesto, pues regresará a la cárcel Jorge Glass, es la pregunta, Ismael. A ver, el tema de la fiscalía no te escuché bien. Sí, La sí, otra te lo sí. repito, que el internet está un poquito malo. Te repito, Jorge Glass, sabemos de todas las irregularidades de lo que han pasado, pero la pregunta que nos hacemos los ecuatorianos es, en este momento, ¿dónde está Jorge Glass? ¿Cómo va a terminar el caso? ¿Por qué no tiene un grillete? ¿Por qué se tiene que presentar todos los lunes a la fiscalía? Que eso es evidente, pero ¿existe la posibilidad de que Jorge Glass no vuelva a ser apresado, digamos? ¿Cómo va a terminar este caso? ¿Con la libertad total de Jorge Glass o tú cómo lo ves a futuro? A ver, las medidas, estas alternativas que le han dado, que son las que te comentaba, ¿no? Presentación periódica una vez al mes, el primer lunes de cada mes, ni siquiera todas las semanas, sin grillete y con una prohibición de salida al país, son medidas que se han dado también a partir de una autorización jurisprudencial que hace la Corte Constitucional. Es decir, uno se preguntará por qué este juez de Manglar Alto
con todo lo irregular que uno pueda sostener, toma esta decisión de relevarle del cumplimiento de la cárcel, de la condena privativa de libertad, por estas medidas alternativas. Bueno, regresemos a ver a la Corte Constitucional y agradezcámosle porque esta Corte Constitucional, en este mismo fallo de 2021, señaló que excepcionalmente, dentro de esta clase de habeas corpus correctivos, dependiendo del análisis del caso concreto, el juez puede, dice la Corte, sustituir el cumplimiento de la condena privativa de la libertad con medidas alternativas. Entonces el juez, naturalmente, muy generoso él y muy generosa la Corte, fíjate tú, que cuando se genera jurisprudencia desde el activismo y no desde el derecho, tú terminas haciendo un flaco favor al interés público que está detrás de estos temas, ¿no? Pero Entonces, permanecerá en libertad Jorge Glass entonces a vamos, largo plazo. de momento sí, ya te voy a decir cuándo podría cambiar esa situación. De momento sí, porque la sentencia, en este caso, aunque sea de primer nivel y aunque esté interpuesto el recurso de apelación, es una sentencia de inmediato y obligatorio cumplimiento y cuya ejecución no se va a detener ni siquiera por la interposición del recurso de apelación, que en este caso no se genera con efecto suspensivo. Entonces, Jorge Glass está ahora cumpliendo condena en libertad, es decir, bajo un régimen alternativo, porque la Corte Constitucional así lo ha permitido. Ahora, la Corte lo que sí ha fijado es unos parámetros que a mi modo de ver el juez de Manglar Alto se los pasa por encima, porque entre otras cosas la Corte ha dicho que el beneficiario de esta clase de medidas debe ser una persona que esté dentro de un grupo de atención prioritaria, adulto mayor, persona con discapacidad, persona con enfermedad catastrófica, adolescente, mujer embarazada, y hasta donde yo sé, Jorge Glass no pertenece a ninguno de estos grupos, ¿no? Y además, que el delito por el cual tú vas a conceder esta clase de medidas excepcionales no revista gravedad ni genere conmoción social. El problema es realmente esta ambigüedad terminológica, esta generalidad terminológica con la que la Corte se refiere a delitos graves y delitos no graves y a delitos que generan o no alarma social. Porque tal vez para ti y para mí, el hecho de que se liberen las condiciones en las que se ha liberado a un ex vicepresidente condenado por corrupción, cohecho, asociación ilícita, para mí es grave, porque además se trata de delitos imprescriptibles. Y además para mí genera alarma social porque se trata de un ex vicepresidente de la República, pues, ¿no? Pero para el juez de Manglar Alto entiendo yo que no. Ahora, ¿esto va a ser definitivo? Depende de la decisión que tome la Corte Provincial de Santa Elena al resolver el recurso de apelación. Ahí hay básicamente dos alternativas, no tenemos más. La primera, que se confirme la sentencia de primer nivel, con lo cual Jorge Glass seguirá en las mismas condiciones en las que está en este momento y esa sentencia ya será definitiva, sin perjuicio de que tú pudieses llevar el caso a la Corte Constitucional por la vía de la selección y revisión o por la vía de la acción extraordinaria de protección, pero en ningún escenario vas a poder suspender tampoco ya la sentencia ejecutoriada que se dicte en Corte Provincial. Esa es la primera opción, que no debería darse por las razones jurídicas que te comento. La segunda alternativa es que se revoque la sentencia, ¿no? Se diga efectivamente hay un problema de incompetencia del juez, hay un problema de improcedencia material de la acción de habeas corpus y por lo tanto se revoque el fallo. Si se revoque el fallo, Jorge Glass tiene que ser capturado nuevamente y tiene que ser trasladado a la cárcel de la Tacunga para continuar con el cumplimiento de las dos condenas a pena privativa de libertad. Es decir, ahí ya la acción de habeas corpus habrá sido desestimada en instancia definitiva, con lo cual pues prácticamente Jorge Glass tendría que retornar a la cárcel, si es que está aquí todavía, eso sí. Ismael, quiero terminar con esta pregunta que me parece fenomenal justamente con lo que tú has dicho. Ha pasado lo de pareja Yanusel y tú sabrás que quiere liberarse también con el habeas corpus, a pesar de que entre comillas tiene las mismas bases de Jorge Glass para pedirlo, no se le ha concedido, entonces ahí podríamos decir que hay cierto, está el favorito de la clase, si se podría decir, a los buenos entendedores. Y tú me has dicho al final de que hay dos opciones. Me has pintado la primera opción, que es que se mantenga todo como está, con todas las incompetencias que me has pintado, y me has ofrecido la segunda opción, que es que se revoque y que sea nuevamente capturado. Si la primera opción se mantiene, si es que confirmaríamos que la primera opción se mantiene, tú podrías ya decir de hecho concreto o casi con un 99% de seguridad, con todas las incompetencias que han habido, que hubo un pacto entre el gobierno y el correísmo para que se libere a Jorge Glass? Es que las cosas serían evidentes, o sea, no necesito ahora todavía el tema de la apelación, porque mira, Ricardo, yo te dije hace un momento, en instancia de apelación las cosas están bien complejas. ¿Por qué? Porque se resuelve con lo que existe
en el expediente no tiene ni objeciones, ni prueba de descargo, ni ningún elemento de defensa por parte del Estado. Entonces, ¿qué va a encontrar el juez de Santa Elena de la Corte Provincial? Que hay un expediente donde el cual el Estado llegó a allanarse a la pretensión de Jorge Glass. Segundo, la audiencia en apelación no es obligatoria, es excepcional y solamente la puede convocar la Corte Provincial. ¿Y para qué la puede convocar? Para practicar prueba nueva. ¿Realmente aquí existe jurídica y procesalmente la posibilidad de practicar prueba nueva? No, porque la prueba nueva es aquella a la cual tú no pudiste acceder en el momento oportuno o aquella prueba que aparece después, en este caso después de la audiencia. Pero en este tema lo que pasa es que tú no practicaste prueba. Entonces, en esas condiciones la decisión está, yo te diría, muy complicada en el tema de la revocatoria del fallo. Y si es que eso se da, bueno, yo creo que ya no hay más que decir, ¿no? Si todos los hechos apuntan a que aquí claro, ha habido un pacto. Si pasa eso sería ponerle la cerecita al pastel, pero tú ahora ya tienes pruebas demasiado fidedignas, te pregunto a ti. O sea, tú lo ves muy claro. A ver, no, como suelen decir, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Tenías que probar que Jorge Glass no está mal de salud, no lo hiciste. Tenías que probar que él no tiene problemas psicológicos, no lo hiciste. Te allanaste a la cuestión. Apelas mal. No puedes probar ya nada en instancia de apelación. El Consejo de la Judicatura tenía gaveteado una petición de suspensión provisional de este juez, se la gaveteó, teniendo ahí ya el pleno ese pedido por parte del director del Consejo de la Judicatura de allá de Santa Elena. ¿No es cierto? Obviamente, Fiscalía en esto no puede hacer mayor cosa porque la Corte Constitucional, nuevamente muy generosa, ha dicho que los jueces que conocen garantías jurisdiccionales no prevarican. Entonces está todo el escenario armado para que este tema, para mí, a mi modo de ver, se confirme en la segunda instancia. Y aunque tú llevases, porque seguramente dirán, si es que se da la primera opción que yo te planteo, seguramente dirán que van a llevar el caso a la Corte Constitucional vía acción extraordinaria de protección. El problema es que la Corte se demora en resolver las acciones extraordinarias entre 5, 7 y hasta 8 años. Primera cosa. Segunda cosa, la extraordinaria no suspende los efectos de la decisión impugnada. Quiere decir que si Jorge Glass es ratificado en su habeas corpus en segunda instancia, él seguirá libre y la Corte se tomará todo el tiempo que tenga para resolver el tema. Entonces, todo el escenario institucional y procesal está armado para que Jorge Glass salga victorioso, ¿no? Entonces, esconder ya eso, como hablaba un colega tuyo, es como pretender esconder un embarazo, ¿no? Al poco tiempo se va a empezar a notar y creo que eso es lo que está empezando a darse ya en el caso de Jorge Glass. Sumamente sospechoso, Ismael. Ismael, muchas gracias por haber estado aquí en Radio Fuego. Un abrazo, Ricardo. Buenos días. Radio Fuego presentó Análisis con Ricardo Mórtola.